placer, te conocí el 3 de diciembre Sí. en la actividad que se realizó acá en el Cabildo de Montevideo, ¿no? Entonces me gustaría que me cuentes de ti, mujer afroartista, que me cuentes. Bueno, yo soy una artista afromontevideana, como se llama un poco el título de la obra, de la instalación. Soy una de las pocas licenciadas en artes en este país, afrodescendiente. ¿Qué más? He trabajado desde chica con cuestiones que tienen que ver con mi colectivo. He participado también en cuestiones de la sociedad civil y he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Y de ahí a que surgió también esta convocatoria, ¿no? ¿Y cómo comenzaste tu vida artística? Mi vida artística, por ejemplo, justamente la sociedad civil afro, en particular Mundo Afro, ha sido una organización que me abrió puertas para mostrar mi trabajo, para desarrollarme profesionalmente también. En ese sentido. Había una muestra que se llamaba Afro-Uruguayos y su historia, que era un recorrido, que se iban las escuelas, iban también turistas, qué sé yo, y yo pude trabajar ahí y aprendí un montón, porque no, para hacer también hay que investigar de nuestra propia historia, entonces estuvo buenísimo eso. Me decías que sos licenciada en arte. Soy licenciada en arte, sí. Bien, ¿y qué implicó participar? Porque no eras el mayoritario, yo soy docente universitario, hay pocos alumnos o alumnas, hay más alumnas mujeres afro que varones. O sea, ¿qué te implicó a ti en el espacio universitario el poder también visibilizar esta cuestión de lo étnico-racial? También la negritud es una cuestión que se construye y es un proceso, ¿no? También por eso esta instalación se llama Devenires Afro-Montevideanos, porque una se va ennegreciendo, ¿no? Se va ennegreciendo con los pares, con las pares, y en el momento en el que yo estaba en la facultad, era la única en las dos facultades que cursé, era muy difícil para mí. ¿En qué año cursaste? Yo cursé en el 99 hasta 2002, si no me equivoco, Humanidades, hice Antropología, una gran soledad en esa facultad, todavía no estábamos de moda, todavía no había negrólogos formales. Claro. Entonces, bueno, era muy difícil escuchar que se hablaba de mis pares en el continente africano como objetos de estudio, entonces fue muy difícil ubicarme ahí. Después yo elegí hacer y terminar Bellas Artes, que fue también mi camino más apropiado, donde estaba mi vocación, y ahí me sentí mucho más acompañada, sobre todo porque tuve docentes afro. Bien, y haces un quiebre, yo que vengo de la filosofía, un quiebre epistemológico, del objeto al sujeto. Sin duda. Es decir, ¿qué significa asumirse como sujeto de derecho, sujeto de búsqueda de afirmación? ¿Qué te implicó a ti construirte también como sujeto de derecho? No en un sentido solo individual, ¿no? Sino colectivo, ¿no? ¿Cómo lo bueno, vivencias? Lo vivencié, creo que hay un quiebre que tuvo que ver, sí, por ejemplo, en Bellas Artes, en el momento de terminar, también yo estaba militando, participando en la sociedad civil afro, entonces hay una autoafirmación que se potencia en ese descubrirse cada vez más y cada vez mejor, y en esta palabra que está muy de moda, pero que es bien apropiada en este caso, que es el empoderamiento, ¿no? En esta seguridad de que es valioso lo que hacemos, es valioso nuestro potencial, es valioso lo que hicimos, y que no nos define únicamente el pasado doloroso, ¿no? Que es muy doloroso y que sigue teniendo consecuencias, pero a la vez también tenemos herramientas juntos y juntas para dar un paso más y trascender eso. Interesante, esa memoria del pasado lejano, de sufrimiento de personas esclavizadas, lo que de alguna manera conlleva, como tú decís, empoderarse por la lucha, reconstruirse como sujeto, ¿no? De derecho. Sin duda, sin duda. Y ahí el arte cómo jugó para vos como un instrumento también de emancipación. Sin duda, yo tenía un profesor, tremendo profesor, que nos decía, Pedro Rodríguez, que nos decía que el arte es una necesidad, ¿no? Pintar, en mi caso, que lo que más me ha interesado, en lo que más me he enfocado, es una necesidad de expresión, es la herramienta para decir las cosas, y las artes plásticas en general como un medio, ¿no? Para llegar y para demostrar esto que hablamos de la capacidad de agencia de las personas afro y en particular de artistas afro. ¿Y cómo has vivido esta cuestión en una sociedad que fue de a poco asumiendo, ¿no?, que no es totalmente blanca, que no es totalmente europea y que había invisibilizado, digamos, ¿no? Y que de alguna manera esa manera de expresar, ¿no?, la cultura afro, ¿cómo lo vivís en relación a la sociedad? Que podemos hablar un poquito más adelante sobre el racismo y cómo se produce eso, pero ¿cómo has vivido en tu proceso esta cuestión de autoafirmación? Por ejemplo, claro, creo que hasta cierta edad
hasta que trabajé con mujeres afro y en políticas públicas para mujeres afro, ahí no había aprendido y visto ciertas realidades, ¿no? Cuestiones que nos atraviesan y que nos definen, ¿no? Y que todavía son un límite, una limitación para nosotros. Y creo que ahí también para mí fue un punto de partida para dar otros avances y entender la herramienta del arte en ese sentido, del cambio social, ¿no? Que precisamos. Todavía falta un montonazo, porque sobre todo lo que cunde mucho en nuestro país es esa cuestión, la negación del racismo, ¿no? La negación, claro. Las dificultades en interpelar la blanquitud, porque en general las cuestiones siempre rondan, hablando de racismo, se enfoca solamente en la población afrodescendiente Claro. y en las condiciones en las que está, pero no se enfoca en las condiciones en las que están las poblaciones blancas en este país. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué las ideas sobre las cosas? ¿Por qué los estereotipos? ¿Cómo se sirven de esos estereotipos? ¿No? La blanquitud se sirve de esos estereotipos. Para hegemonizar una cierta dominación. Claro, hay que interpelar eso. Te propongo que en esto que nos quedemos en esta primera parte, digamos, ¿no? Como el arte, como instrumento de emancipación, de toma de conciencia, y sigamos. Muchas gracias de esta primera parte.